Comentario de la lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 5-6. Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fe, donde se presenta una lista de héroes bíblicos que vivieron por fe. Este capítulo destaca que todos los actos significativos en relación entre Dios y su pueblo están cimentados en la fe. El versículo 6 enfatiza que la fe es imprescindible para agradar a Dios, ya que implica una confianza inquebrantable en su existencia y en su bondad hacia quienes lo buscan sinceramente. La palabra griega usada para fe en Hebreos 11:6 es pistis, que conlleva no solo creer intelectualmente, sino también confiar activamente en Dios. La frase agradar a Dios deriva de un verbo griego que implica una conducta que genera satisfacción a alguien superior. Este verbo subraya que el agrado a Dios no es el resultado de obras humanas, sino de una relación confiada y amorosa con Él a través de Cristo. El ejemplo de Enoc, en Hebreos 11:5, es particularmente relevante. Enoc caminó con Dios, Génesis 5:24, lo que ilustra una comunión diaria, continua y sincera con el Creador. Este caminar no solo lo preservó, sino que fue un testimonio viviente de que la fe activa puede transformar vidas y agradar a Dios. La fe no es solamente un componente abstracto del cristianismo, sino el eje central de la relación del creyente con Dios. A través de la fe, los héroes bíblicos mencionados en Hebreos 11 demostraron que confiaban en Dios y que esto implica acciones concretas que reflejan obediencia y amor. Además, la acción subraya que Dios valora profundamente a sus hijos, como se refleja en el trato especial hacia Daniel, llamado amado o apreciado por Dios. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios está marcada por su gracia y por su disposición a acercarse a nosotros, incluso cuando no lo merecemos. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Creer en el carácter de Dios. Tal como Daniel fue llamado muy amado por Dios, debemos recordar que somos amados por Él y que nuestra fe es una respuesta a ese amor infinito. Número 2. Tengamos una fe activa. Como Enoc, caminar con Dios implica acciones diarias, como gratitud para con Dios por la gran salvación que nos ha dado, oración, estudio bíblico y obediencia, entre otras. Este tipo de vida agrada a Dios por la gracia de Cristo. Número 3. Confiar en el poder transformador de la fe. Aunque nuestras obras no justifican, nuestra fe genera frutos que glorifican a Dios, obras agradables para el Señor. Y número 4. Meditar en la cercanía divina. Dios no solo es un juez supremo, sino un Padre amoroso que se regocija en nuestra relación con Él. Siempre está cerca y siempre está buscando relacionarse con nosotros, teniendo como base el amor, el perdón y la misericordia. Dios no pide perfección, sino un corazón dispuesto a caminar con Él por fe. Así como los héroes de Hebreos 11 agradaron a Dios a través de su confianza activa, aunque ninguno de ellos fue impecable o fue perfecto, nosotros podemos hacerlo al cultivar una relación viva con nuestro Creador. La declaración de Daniel como muy amado y las vidas de los héroes de la fe nos aseguran que nuestra relación con Dios no está determinada por nuestra capacidad, sino por su gracia y por nuestra disposición a creer en sus promesas. Al meditar en estas verdades, podemos encontrar esperanza y motivación para vivir diariamente en fe
y en obediencia. La parábola del Hijo Pródigo nos revela que Dios no se complace en vernos sufrir ni espera que le paguemos hasta la última moneda por nuestras deudas espirituales. Más bien, su gozo radica en nuestro regreso a Él, independientemente de cuán lejos hayamos caído. El padre del Hijo Pródigo no espera que su hijo devuelva la herencia desperdiciada ni lo recibe con reproches. En cambio, corre hacia Él, lo abraza y lo restaura a su posición de hijo, mostrando que Dios se deleita en la reconciliación más que en el castigo. Dios no desea que nos menospreciemos, sino que nos valoremos según el precio que pagó por nosotros, la vida de su Hijo. Este sacrificio revela el infinito amor y la estima que Dios tiene por cada alma. Cuando volvemos a Él, nos restaura no solo al favor divino, sino también a una vida de obediencia que nace del corazón transformado por su gracia. Esta obediencia no es forzada, fluye de una voluntad renovada que encuentra deleite en servir a Dios. Conocer su carácter y experimentar su amor transforma nuestra relación con el pecado, haciéndolo odioso y contrario a nuestra nueva naturaleza en Cristo. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo muere en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo, y al fin haremos lo que nos ordene. Son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también, dijo Jesús, acontecerá a esta generación mala. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida, y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón, y, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptasen como su Salvador personal. ¿Qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en Él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con Él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que Él bebió por nosotros. El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio, y le resultaba muy dolorosa en su hogar, porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor,
y apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Consideraban que él necesitaba de sus consejos. Le juzgaban desde su punto de vista humano, y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina, y al presentarse ante los rabinos como reprensor de sus pecados. Sabían que los fariseos estaban buscando ocasiones de acusarle, y les parecía que ya les había dado bastantes. Con su medida corta, no podían sondear la misión que había venido a cumplir, y por lo tanto no podían simpatizar con él en sus pruebas. Sus palabras groseras y carentes de aprecio demostraban que no tenían verdadera percepción de su carácter, y que no discernían cómo lo divino se fusionaba con lo humano. Le veían con frecuencia lleno de pesar, pero en vez de consolarle, el espíritu que manifestaban y las palabras que pronunciaban no hacían sino herir su corazón. Su naturaleza sensible era torturada, sus motivos mal comprendidos, su obra mal entendida. Con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos, antiquísima y gastada, y afectaban creer que podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Condenaban libremente lo que no podían comprender. Sus reproches le herían en lo vivo y angustiaban su alma. Profesaban tener fe en Dios y creían justificarle. Cuando Dios estaba con ellos en la carne y no le conocían, estas cosas hacían muy espinosa la senda de Jesús. Tanto se condolía Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar, la casa de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor, su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había en la tierra nadie que pudiese comprender su misión divina ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial. Los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Se compadece de ellos. Los invita a hallar compañerismo en él, y alivio donde él lo halló, en la comunión con el Padre. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos, para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial, los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande, que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo divino supera a lo humano. En las leyes dadas a Israel, hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia, perdida por el pecado, recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante, es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono, pero ¿qué explicará el gran amor con que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender,
pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Y si sostenemos un vínculo de parentesco con Él, ¿con qué ternura debemos considerar a los que son hermanos y hermanas de nuestro Señor? ¿No debiéramos estar listos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? Adoptados en la familia de Dios, ¿no honraremos a nuestro Padre y a nuestra parentela? El deseado de todas las gentes, página 291 a la 295. Capítulo llamado ¿Quiénes son mis hermanos? Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, qué gran privilegio tenemos al ser conscientes de que también eres nuestro Dios, de que provees para cada una de nuestras necesidades espirituales y materiales. Muchas gracias, oh Padre Celestial, por este banquete espiritual que nos compartes a través de tu santa palabra y de esta lección. En tus manos, Señor, ponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida para que podamos aprender a tener una fe desprovista de orgullo espiritual y totalmente llena de humildad y de dependencia de ti. Gracias porque respondes a cada oración de tus hijos e hijas que elevan al cielo con un corazón que anhela tu santidad, que anhela contemplar tu gloria, que anhela ver tus milagros. De esta manera estoy seguro que esos padres y esas madres que claman por sus hijos para que encuentren salvación, para que sean sabios, para que anden en tus caminos y para que tengan sanidad, reciben respuesta satisfactoria. Los que piden por un trabajo, los que piden por salud, los que piden por restauración de su hogar, también reciben respuestas poderosas. Gracias, Señor, porque en ti encontramos plena satisfacción, plena gratitud y pleno gozo santo. Oramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amada familia, si este mensaje ha sido de gran bendición para tu vida, te invito a compartirlo con otras personas. Te invito a suscribirte al canal Testificando de mi Fe, a dejar tu amable comentario y a darle me gusta a este video. Recuerden que ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.